Les contamos que Paladini es una empresa líder en alimentación entre las 20 empresas más importantes valoradas en Argentina, reconocida por la producción de fiambres y embutidos, chacinados, fue sumando nuevos productos, hamburguesas de cerdo, rebozado de pollo, milanesa de soja y ahora presenta una línea de tapas de tartas y de empanadas con la calidad que distingue a la marca. Estamos contentos por volver a estar con los amigos, con la familia. Sabemos que en estos últimos tiempos algunas cosas cambiaron, lo que no seguro no cambió, que si hay juntada, hay Paladini. Presentamos la última nota que tenemos en el programa, lo habíamos adelantado. Javier Portillo, licenciado en Turismo de la Universidad Abierta Interamericana, nos cuenta su desarrollo a nivel estudio y también profesional en esta nota que realizamos esta mañana. Estamos en el diario de turismo y bueno, vamos a estar contando una experiencia relacionada con educación, con formación, como siempre hacemos aquí en nuestro programa, contando cómo van desarrollando profesionalmente en las distintas carreras de la UAI. Vamos a conocer una experiencia, como decíamos recién. Estamos en comunicación y en contacto con Javier Portillo, licenciado en Turismo de la Universidad Abierta Interamericana, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Agradecerle a ustedes por la convocatoria, es un placer, un gusto poder seguir en contacto con la universidad. Paso a comentarte un poquito mi trayectoria y mi camino por la universidad, por la facultad. Arranqué allá ahora unos 8 años, la tecnicatura en gestión y organización de eventos. Y bueno, había algunas materias que tenían en común con turismo, con la gente de turismo. Y bueno, y ahí me empezó a despertar un poco el interés por lo que era la licenciatura en turismo. Me quedó una sola materia por rendir de lo que era organización de eventos. Sin ir más lejos, me estuve dedicando un poco a lo que era eventos, entre otras cosas. Y hace más o menos 4 años decidí hacer la licenciatura, me homologaron las materias de eventos, así que tuve un año de materias ya aprobadas, que tenían en común la carrera. Y bueno, fue medio difícil porque como que fue el primer año de arranque haciendo las materias que podía, trabajando claramente con 2 trabajos. Pero bueno, y esto de las correlatividades también era importante saber qué iba a cursar, qué no. Bueno, se fue dando, me propuse terminarla lo antes posible, más allá de que sabía que los tiempos eran difíciles. Así que bueno, el primer año fue comienzo de conocer gente linda, los docentes, reencontrarme. Y al segundo año empezó la pandemia, así que Claro. eso fue terrible, el tener que cursar materias, bueno, online, tuvo sus ventajas también, en mi caso, ¿no? Que tenía 2 trabajos. Bueno, lo que fue el recorrido de la cursada fue hermoso, fue interesante. Había, como vos bien decías antes, se limitaba, o la gente cree que lo que es la licenciatura en turismo es solamente tener una agencia de viajes y a la venta de pasajes, y es muy abarcativo, es muy amplio en cuanto a ese aspecto. Yo te lo puedo decir que trabajo en el Estado hace 19 años, hoy actualmente trabajo en el Ministerio de Seguridad de Nación. Y bueno, y en su momento cuando terminé la carrera, digo, ya en el último año me planteaba de qué manera podía llegar a mechar o a fusionar lo que era mi trabajo con lo que era la carrera, que mucho por ahí no tenía que ver. Y en el último año empecé con un trabajo X de una materia, un trabajo muy sencillo, una monología. Y digo, bueno, me gustaría hablar sobre lo que es la seguridad turística. Bueno, y ahí empezó mi investigación sobre la seguridad turística. Era muy amplio lo que era en Argentina, pero bueno, fui investigando, incorporando mucha información, y después surgió la idea, en lo que era trabajo final, de poder proponerlo como trabajo final, como tema de trabajo final. Me lo aprobaron. Y ahí empecé a ponerle limitaciones, porque en realidad la temática es muy amplia de seguridad turística, y me reduje a lo que era la ciudad de Buenos Aires. La seguridad turística en la ciudad de Buenos Aires solamente. Bueno, gracias a la investigación y a los conocimientos adquiridos y al lugar donde trabajo,
la facultad me brindó, la decana me ofreció poder dar una charla sobre la temática a los chicos de tercero y cuarto año. Qué bueno. Así que eso también fue muy interesante, muy interesante porque en el momento en que uno pregunta si los chicos tienen algún tipo de dudas, había muchísimas dudas, muchas preguntas, porque en realidad no conocían que existía este tema de la seguridad turística, que había una comisaría que se dedicaba a lo que era el robo y demás, a la asistencia al turista, que dentro del Ministerio de Seguridad de Ciudad existía un área, una dirección nacional que se dedicaba a lo que era toda la problemática de seguridad turística en la ciudad, cómo eran digamos, qué pasaba cuando a una persona le robaban o pasaba a mayores, más allá de un robo o un hurto, cuando había por ahí ya algo más grave, como una muerte, demás, qué pasaba con esa causa, cómo se manejaban, cómo hospedaban a los familiares, qué atención le daban a la persona que había sufrido el robo, bueno, un montón de cosas, cómo, en qué momento se incorporaba a las embajadas, cómo se trabajaba la coordinación del ministerio con las embajadas, los consulares, el tema de documentación, cuáles eran los barrios más, más vulnerables ante estos hechos. Así que fue Interesante, ¿eh? Muy muy interesante. interesante porque los chicos no conocían esa parte, así que surgieron muchas dudas, muchas preguntas, eso estuvo buenísimo, luego me enteré que hubo muchos debates, eh, yo lo pude ver más allá desde mi lugar de donde trabajo, un poco también meterme a cómo trabaja la gente de la comisaría, del ministerio, ya que pude acceder a ellos, a entrevistas, a estar un día con la gente de la comisaría del turista, para ver cómo trabajan, cómo están ellos capacitados, quién les brinda esa capacitación al personal. Bueno, pude tener y obtener un montón de información desde distintos enfoques, digamos. Entonces, bueno, era interesante porque los chicos me preguntaban, ¿y qué pasa si el turista, bueno, el turista actúa de esta manera? ¿Y qué pasa si el policía? Entonces, bueno, dado la información que había recolectado, podía brindarle esas respuestas. Eso con respecto al trabajo final. Volviendo un poco atrás a lo que fue el camino de la cursada, en el último año, y la nombro, la materia planificación turística, ya sea 1 o 2, que para muchos es como una de las últimas materias más pesadas, medias difíciles. En mi caso también, no fue la excepción de decir que no fue difícil, fue bastante, me costó, pero me abrió un montón de caminos y conocimientos y me dio muchas herramientas para lo que era mi trabajo en el Estado, porque bueno, ahí se veía ya todo lo que era una planificación, lo que era un convenio, un plan de trabajo, cómo se llevaba a cabo, de qué manera, quiénes eran los actores, cómo intervenía el Estado. Bueno, y a mí eso fue algo que me apasionó y me abrió mucho la cabeza para hoy por hoy poder estar cerrando convenios con provincias Qué bueno. como licenciado. eh, y bueno, y trabajar ahí en el Estado y con las herramientas que la facultad y la carrera me brindó. Una beta y un camino totalmente distinto al que uno puede proyectar cuando inicia la carrera. Y de hecho, vos lo comentabas también, habías entrado por el lado de eventos y fuiste llevando, o sea, se fueron dando distintos elementos y distintas acciones que te fueron modificando el camino y te fueron generando tu propio lugar dentro de la carrera y con una visión totalmente, digamos, distinta a la pensada y distinta también a alguien que intenta, digamos, empezar a estudiar turismo o eventos y que puede llegar a ir por ese lado, ¿no? Tal cual. Ni yo me imaginaba lo que iba a poder lograr. Hoy por hoy lo digo, ¿no? Me recibí hace un año, pero ya antes de recibirme como que me estaba empapando de un montón de temáticas que desconocía hasta yo, incluso, y se fueron abriendo muchos caminos, muchos contactos. La temática de seguridad turística trae consigo un montón de otros temas, como por ejemplo es hoy por hoy el caso de la trata y el turismo. Entonces, bueno, se va mezclando, son temas delicados, pero se va abriendo un abanico de cosas, de temas muy interesantes
para laburar. Y hasta a mí me sorprendió porque en cierto punto también yo creía que, bueno, licenciatura en turismo era el vender esto, un pasaje, tener la agencia, pero no, es muy, muy amplio, hay un abanico de cosas por hacer y conocer con respecto al turismo que es impresionante. Y es una gran oportunidad, por un lado, lo que se fue generando con el desarrollo de tu carrera, de la formación y lo profesional, pero a su vez también tuviste una pérdida porque en estos 2 años de pandemia, en todo este tiempo, te perdiste de alguna forma las prácticas profesionales que realizan como para ver otro tipo digamos, de alternativas dentro del turismo. Pero bueno, obviamente es algo que se puede recuperar en la actividad. Pero esto no te lo dejó ver, pero sí le encontraste el camino por otro lado. Exacto, yo cuando terminé la carrera digo, bueno, tengo un montón de teoría, pero me está faltando mucha práctica, claramente, y de eso se trata también, ¿no? De uno lanzarse, arriesgarse, y puede que sea válido y que sirva y que vaya bien, como puede que también no vaya bien y tengas que ir por otro lado, pero en mi caso la verdad que estoy muy contento, muy, muy contento con lo que logré, con lo que voy logrando hasta ahora. eh, Así que por ese lado, súper feliz. En Y la toda balanza, con respecto a lo de con respecto a lo de la pandemia, uh-huh. como te digo, bueno, sí, me faltó la práctica, pero tuve bastante teoría y la pude aplicar, por suerte, tranquilamente. Y las herramientas que te dio el Aguay te sirvieron mucho para todo este desarrollo que has hecho. Claramente, sí, sí, justamente esto es lo que te decía y puntualmente lo vuelvo a remarcar. Planificación es una materia complicada, compleja, pero a mí me sirvió un montonazo para poder aplicarlo hoy por hoy, como te digo, a lo que era un convenio, un programa, cómo se hacía, cómo se llevaba a cabo, quiénes participan, de qué manera, negociaciones. Todo eso lo pude aplicar porque tenía como todos los elementos. Y bueno, digo, es cuestión de empezar a avanzar con los conocimientos que tengo, que adquirí. Así que así fue, Pero así bueno. fue. Javier, un gran placer haberte tenido en el programa. Ojalá podamos repetir en próximas emisiones de poder conversar con vos, profundizar también sobre seguridad turística. Y bueno, un gran gusto tenerte en el Diario de Turismo, que cuentes esta experiencia relacionada con formación y con profesionalismo en cuanto al desarrollo de carrera. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vos por la atención y por tenerme en cuenta.